Bienvenidas, bienvenidos a un curso de SEO to Hero. El día de hoy nosotros vamos a aprender a hacer una habilidad bastante interesante en programación, y esta es la programación orientada a objetos. ¿Ok? Entonces es lo que nosotros vamos a hacer programación orientada a objetos, y esto nos va a servir para que nosotros podamos crear un código más complejo. Entonces la idea es que nosotros hemos estado haciendo código. Por ejemplo, si nosotros queremos saber que x es 10 y y es igual a 5 y nosotros queremos hacer una suma, pues nosotros podríamos imprimir simplemente x más y, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer esto y el resultado, que no está conectado acá, se está conectando, ¿ok? El resultado va a ser 15. Entonces nosotros hemos escrito código así, que es código suelto. Luego nosotros vimos, bueno, puede que sea interesante que esto sea un input, ¿no? Y que nosotros podamos preguntar el valor de x, ¿ok? Y lo mismo vamos a tener que hacer acá. Vamos a preguntar el valor de y. Y nosotros le podríamos poner un float para que sí lo tome como un número. Y cuando nosotros corramos este código, lo que sucede es que nos va a preguntar x10, y le vamos a poner 25 y nos va a dar que la suma es 35. Entonces hemos hecho código así. Ok, y lo podríamos decir, tal vez yo siempre quiero poder preguntar esto y no quiero estar corriendo esta línea de código que es muy larga, me gustaría guardarlo, empaquetarlo. Y es cuando esto se vuelve una función. Cuando ponemos def sumar, ¿no? Simplemente ponemos esto así, ¿ok? Está. Entonces yo lo único que podría hacer es poner sumar, y esto me va a preguntar los valores y listo, ¿ok? Y incluso nosotros podríamos pedirle que en vez de que fuese así, nosotros aquí le pusiéramos, digamos, x igual a false, y igual a false. Y aquí nosotros podríamos poner if not x and not y. Es decir, si estos ambos son falsos, entonces haz esto. Si no, simplemente imprime esos valores. Y entonces aquí nosotros podríamos poner, ok, x es igual a 10, y es igual a 16. Y esto me daría la respuesta automáticamente. Ya no me lo pide, pero si yo no le diera un valor, por ejemplo, solo le doy x, entonces esto no está sumando nada acá, ok. Entonces aquí tienen que pedir los dos. Y aquí yo podría poner if not, sería un elif not x. Simplemente voy a pedir este. Elif not y. Simplemente voy a pedir el x. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora es un código más complejo. Miren, si yo solo le pido la x, me va a pedir la x. Eso está mal. Entonces aquí le pondría 10. Eso está mal. Entonces estos dos están al revés. Lo cual tiene sentido, sí. Ok, vamos a ver esto. Me pide la y, le pongo 15 y me da 25. Perfecto. Si le pongo aquí que y es igual a 2, simplemente me da eso. Y si solo pusiera que y es igual a 2, me pide la x y listo. Ok, entonces nosotros logramos crear una función sumar donde podemos hacer varios casos y sigue funcionando. Entonces este tipo de programación es lo que nosotros vamos a conocer como, lo voy a poner acá, 1, 2, 3, programación funcional, la cual se va a intentar comprender lo que está pasando en los inputs y realizar una acción. Y sirve para estas cosas que hemos estado viendo acá, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer este tipo de funciones. Existe otro tipo de programación, y es el cual se trata esta clase. Y ese tipo de programación es los objetos. Entonces va a ser la programación de objetos. Y programar un objeto es fácil, ¿ok? No es nada del otro mundo, simplemente hay que seguir unas pequeñas reglas. Primero que nada, vamos a tener que decirle aquí a la computadora que vamos a crear una clase, un objeto. En este caso simplemente tengo que poner el comando class. Y luego puedo poner el nombre de la clase que yo quiero hacer. En este caso, yo voy a hacer una clase que se va a llamar usuario. ¿Ok? Entonces voy a hacer una clase usuario. Vamos a hacer antes de una clase usuario, vamos a hacer una clase persona. ¿Ok? Entonces, una persona, lo que yo voy a querer es que pueda tener diferentes acciones. ¿Ok? Entonces yo quiero hacer una función donde la persona pueda saludar. Entonces aquí voy a poner def saludar. Entonces todas las personas pueden saludar. Y aquí lo importante es que el primer parámetro de cada función tiene que ser self. Ahorita van a entender por qué. Entonces no voy a tener
otro parámetro, simplemente voy a poner saludar, y aquí voy a poner una cosa que diga print, y voy a decir buenos días. Ok, entonces, esta es una clase persona, y adentro tiene una función. Esta función dice buenos días. Ok, entonces si yo me voy acá, yo puedo inicializar la clase. Entonces yo voy a decir, ok, P1 va a ser igual a una persona. Ok, listo. Entonces, como P1 es una instancia de persona, yo puedo acceder a sus valores. Y por eso es importante este self. Porque miren, yo voy a poner P1 punto saludar. Entonces, este self lo que ayuda es que entienda que este punto realmente le está diciendo que es de él, ¿no? O sea, le está diciendo, esta función es propia. Self es lo que hace. Espero que eso se haya entendido. Pero bueno, entonces, poner self nos permite hacer esto. Entonces, estamos llamando a la función saludar que vive en P1 y P1 es una persona. Entonces, cuando hacemos esto, va a decir buenos días. Excelente. Aquí yo le podría poner otra cosa. Le podría poner, por ejemplo, un name. Y aquí esto se vuelve una f-string que diga buenos días y luego el name. Excelente. Entonces aquí va a ser una persona y si nosotros ponemos saludar, aquí le podemos poner Jonathan. Va a decir buenos días, Jonathan. Excelente. Entonces, esto es lo que puede hacer una función acá. Nosotros le podríamos poner otras funciones y lo que quieras. Lo que pasa es que esta persona es igual a cualquier otra persona. Si yo pusiera P2, esta persona son idénticas, no cambia absolutamente nada, no tienen nada diferente. Entonces, aquí P1 puede saludar, pero P2 va a hacer exactamente lo mismo, no va a cambiar nada. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo darle atributos propios, y esto es donde empieza a ser interesante la programación orientada a objetos. Hay una función que se llama --init --. Este nombre se lo tienen que aprender, porque es como se inicializa una clase. Aquí yo le voy a dar atributos que son propios. Es decir, le voy a poner aquí cuál va a ser su nombre, ¿ok? Y le voy a poner cuál va a ser su edad. ¿Okay? Nombre y edad. Y luego esos valores los voy a guardar como valores propios. ¿Cómo se hace eso? Simplemente le pongo un self antes. Entonces self.name va a ser igual a name y self.age va a ser igual a age. Bien, veamos qué pasa con esta nueva función. Solo agregamos esto. Bueno, entonces, si yo intentara inicializar a estas dos personas, me va a decir que hay un error, que le faltan dos argumentos, el nombre y la edad. Entonces vamos a decir que la primera persona se va a llamar Jonathan y va a tener 25 años. Vamos a decir que la segunda persona se va a llamar Joshua y va a tener 21 años. ¿Ok? Entonces cuando nosotros corremos esto, corre bien. Y miren, la persona 1 puede seguir saludando, entonces aquí está saludando, pero va a tener ahora valores propios. Es decir, si yo le pongo p1.name, me va a decir Jonathan. Y aquí si yo pongo p2.name, me va a decir Joshua. Entonces, aunque pueden hacer las mismas funciones, tienen diferentes valores propios. Miren, nosotros podríamos hacer aquí una función que se llame presentarse, ¿no? Y aquí nada más vamos a ponerle el parámetro self y vamos a imprimir con una f-string. Va a decir, buenos días, mi nombre es self.name y tengo self.age años. Ok, perfecto. Si empezamos las personas y si aquí yo le pongo p1.presentarse, entonces va a decir buenos días, mi nombre es Jonathan y tengo 25 años. Y si yo lo hago con p2 va a decir presentarse, va a decir buenos días, mi nombre es Joshua y tengo 21 años. Bien, entonces es la idea. Nosotros podemos hacer cosas más interesantes. Entonces nosotros podríamos darnos cuenta que tal vez esta manera de entregar los datos no es la esencial. Porque ¿qué pasa si yo le quiero entregar muchos datos? Entonces voy a tener que estar escribiendo muchos parámetros y eso se va a ver feo. Algo que vale la pena es utilizar diccionarios. Entonces pongamos aquí que yo tengo la base 1. Entonces la primera base, en esta base yo le voy a poner, ok, name, y name va a ser igual a Jonathan. Y luego le voy a poner age va a ser igual a 25. Luego le vamos a poner mail, y el mail va a ser igual a jonathan@mail.com. Excelente. Y luego yo voy a tener aquí una base 2 que va a tener las mismas llaves, ¿no? Va a tener name, pero en este caso va a ser Joshua. Va a tener age, en este caso va a ser 21. Y va a tener mail, que va a ser joshua@mail.com. Ok, entonces, si nosotros tenemos un diccionario así, que es como los diccionarios que se manejan en las páginas web, es decir, es un archivo JSON, nosotros podemos adaptar nuestra clase para que en vez de que tome muchos parámetros, simplemente reciba algunos inputs. Y nosotros aquí lo podemos guardar muy fácil, simplemente vamos a poner, ok, yo sé que en los inputs el nombre está guardado en la llave name. Yo sé que en los inputs la edad está guardada en la llave age
yo sé que el self.mail, yo lo tengo en inputs, y acá le puedo poner mail, ¿ok? Entonces, cuando yo haga esto, en vez de tener que estarle poniendo, por ejemplo, si quisiera agregar el mail y tener que escribirlo acá también, lo único que voy a hacer es decir, ok, persona 1, o sea, P1 va a estar cargado con base 1. De ahí vas a sacar la información. Y este otro va a estar cargado con base 2. Listo. Y entonces, ahora sí, podemos seguir utilizándolo y va a funcionar bastante bien. Entonces, esta es una manera donde nosotros podemos tener bases de datos que son así bastante bonitas en archivo, en manera JSON. Vamos a escribirlo acá. Entonces, este es un formato JSON. Podemos alimentar objetos. Vamos a hacer un ejemplo y con eso vamos a terminar la clase del día de hoy. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de una calculadora financiera. ¿Ok? Entonces, vamos a poner acá 1, 2. Vamos a poner proyecto. Vamos a hacer una calculadora financiera. ¿Ok? Entonces, yo aquí a esta calculadora financiera lo que me gustaría es que se llame, vamos a llamarle FinCalc. No tiene mucha originalidad, pero bueno. Entonces, mi calculadora financiera es una calculadora, es una clase que se llama FinCalc. Yo le voy a poner sus parámetros, entonces yo le voy a poner sus inputs, init, self, y yo me voy a ir hacia la manera de cargarlo con diccionarios, me gusta mucho. Entonces voy a utilizar esa estrategia y desde entonces voy a ponerle que le voy a entregar unos inputs, ¿ok? Excelente. Y simplemente para guardar los inputs y poder utilizarlos en caso de que yo quiera después, los voy a guardar aquí en una cosa que se llama self.inputs, ¿ok? Simplemente algo que me gustaría mostrarles es que si yo tengo aquí un código, vamos a llamarle que estos son los inputs financieros, así se va a llamar nuestra base de datos, yo aquí podría ponerle, digamos, capital. Podría poner que el capital tengo $100 y podría poner tasa inversión segura. La tasa de la inversión segura vamos a ponerle que es de el punto 11, como si fueran CETES. Vamos a ponerle riesgo inversión segura. Vamos a ponerle que el riesgo es 0, ¿ok? Y aquí vamos a ponerle, solo vamos a poner eso. Entonces imagínense que nosotros tenemos esto. Si yo quiero, yo podría ya, así como tengo mi código, inicializar mi clase. Entonces yo podría poner, ok, calc, va a ser mi calculadora, es una instancia de una FinCalc, y los inputs, le voy a poner inputs financieros. Corre bien. Y yo simplemente podría irme acá y poner calc.inputs y tendría acceso a esto. Entonces ven, no tengo que estar haciéndolo siempre así. No siempre tengo que extraer todo lo que tienen mis inputs. Lo puedo simplemente guardar en un valor propio que diga inputs y puedo utilizarlo después. Ok, entonces vamos a agregar algunas cosas padres. ¿Qué tal si nosotros hacemos una cosa que se llame interés simple? Interés simple. Ok, entonces vamos a ponerle IS, interés simple. Y le vamos a poner self. Muy bien. Y vamos a pedirle el tiempo. Ok, entonces lo que nosotros vamos a hacer es la fórmula del interés simple. Nosotros vamos a decir, ok, capital va a ser igual a self.inputs capital. Muy bien. Y nosotros luego vamos a tener la tasa, que va a ser igual a self.inputs tasa inversión segura. Muy bien. Y luego vamos a tener el riesgo, la varianza, vamos a ponerle el riesgo, que es self.inputs riesgo inversión segura. Ok, entonces aquí nosotros ya tenemos lo que necesitamos. Tenemos un tiempo. Entonces a mí lo que me gustaría acá es decir, ok, vamos a crear una cosa que se llame registro. Vamos a ponerle simplemente y. Y luego vamos a decirle, ok, for t in range tiempo. Lo que me gustaría que hagas es lo siguiente. Entonces me gustaría que pusieras capital. Vamos a ponerle nuevo capital es igual a capital multiplicado, ok, por 1 más la tasa, ok. Y luego nosotros aquí vemos que tenemos el riesgo. Y nosotros podemos tomar el riesgo como justamente una desviación, ok. Entonces vamos a ver rápidamente cómo agregaríamos una desviación. Y lo vamos a realmente lograr utilizando NumPy. Entonces vamos a poner import NumPy as np. Y esto lo que nos va a dar es una manera de hacer lo siguiente. Nosotros podemos hacer np.random.normal, ok. Y lo único que tengo que hacer es ponerle, quiero 1, pero vamos a ponerle que la media es 0 y la desviación es el riesgo. Entonces si yo le pongo 1, en este caso me va a generar un número centrado en el 0 que tiene una desviación de 1.
Pero en este caso el riesgo es 0. Entonces sería como si yo le pusiera así. Y siempre va a ser 0. ¿Ok? Entonces eso está padre. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es multiplicarlo por 1. Y aquí nosotros le podemos poner un más o un menos, da exactamente igual. np.random.normal 0,r. ¿Ok? Entonces ahí nosotros tenemos eso. Y nosotros simplemente vamos a decir, ok, y.append. Y aquí quiero hacer una modificación. Aquí me gustaría que capital estuviera así. Excelente, capital está ahí. Y aquí nosotros vamos a poner... Jonathan, de la T creo que en vez de T debería de ser tiempo, perdón, tasa de inversión segura en lugar de T, ¿no? Sí, ahí en la fórmula. Sí, tienes toda la razón. Aquí mejor vamos a ponerle for... vamos a poner una T mayúscula, for T mayúscula en tiempo. Entonces esto va a cambiar y aquí tienes toda la razón. Aquí sería la T así. Y ahora sí ya funciona. T es la tasa de inversión segura. Perfecto. Muchas gracias. Entonces aquí simplemente vamos a poner y.append nuevo capital. Y listo. Ahora, lo que me gustaría es hacer una gráfica de esto. Entonces simplemente aquí voy a poner import matplotlib.pyplot as plt. Ok, ahí está. Y con esto voy a poder hacer una gráfica. Y la gráfica es muy sencilla. Miren, lo único que voy a hacer es poner plt.figure para decir que quiero hacer una gráfica. Y luego hasta abajo voy a poner plt.show porque quiero mostrar esa gráfica. Y toda la gráfica va a estar construida aquí en medio. Entonces vamos a ponerle plt.title, primero el título, y vamos a poner una f-string que diga, ok, vamos a ponerla con doble comilla, vamos a ponerle evolución de capital, sí, de inversión simple, ok, y vamos a ponerle aquí un salto de línea, vamos a ponerle capital inicial, y le vamos a poner que teníamos capital. Vamos a hacer otro salto de línea con un f-string que diga tasa, y la tasa va a ser la T. Le vamos a ponerle 1, 2, 3, riesgo, y el riesgo va a ser R. Ok, entonces vamos a tener ese título, vamos a ponerle plt.xlabel, y el xlabel va a ser el tiempo. Vamos a ponerle plt.ylabel, y ylabel va a ser el capital. Y bueno, ahora sí, vamos a graficarlo. ¿Qué es lo que quiero graficar? Realmente lo que quiero graficar es Y, que tiene los capitales y cómo va evolucionando. Pero en el eje X yo quiero el tiempo. Entonces lo único que voy a poner es range de la longitud de Y. Y esto me va a resolver problemas porque empieza desde 0 y tiene tantos elementos como Y. Y bueno, si yo hago esto, puedo simplemente usar calc. Y miren, calc tiene sus inputs, muy bonito. Pero si yo a calc le pongo interés simple y le pongo dámelo en 10 años, entonces calc debería generar esta gráfica. ¿Ven? Entonces aquí yo tengo la gráfica a 10 años, cómo fue mejorando. Pero me acabo de dar cuenta que esto no es interés simple. Me acabo de dar cuenta que esto es interés compuesto. Una disculpa. Entonces simplemente voy a poner interés compuesto. La fórmula de aquí es compuesta. ¿Y por qué es compuesto? Porque lo está calculando sobre el anterior, no sobre el inicial. Si yo quisiera que fuera inicial, simplemente aquí sería Y0. ¿Ok? Pero aquí lo estoy haciendo sobre el anterior. Entonces vamos a dejarlo en compuesto. Una disculpa por esa confusión. Entonces miren, aquí está, ¿qué pasaría de hecho si yo invirtiera año a año $100 en CETES? Y después de cada año saco ese dinero y lo vuelvo a reinvertir. Bueno, entonces yo en 10 años tengo $275. Muy bien. ¿Y qué pasa si yo aquí decido aumentarle el riesgo? Vamos a ponerle, ok, riesgo es igual a 1. Entonces, la gráfica tiene que ser interés compuesto. Entonces la gráfica se va a ver así. Entonces seguimos teniendo riesgo. Aquí el riesgo es porque le dimos una desviación de 1. Entonces nosotros no deberíamos darle tanto riesgo. Miren aquí, si nosotros le damos la desviación de 1, significa que pues, tienes el mismo riesgo, o sea, la misma probabilidad de, y veanlo acá en la fórmula que le pusimos, como este número va a variar entre menos 1 y 1, tienes siempre la posibilidad de que tu dinero se te vaya al negativo de lo que tienes o positivo, o sea, perderlo o ganar el doble. Entonces tenemos que usar números no tan grandes. Nosotros podemos usar 0.25 en este caso. Y bueno, ahí vamos viendo
que aunque sí perdimos dinero, no perdimos tanto, etcétera. Bueno, entonces nosotros aquí ya hicimos una pequeña calculadora financiera que nosotros podemos utilizar si es que queremos. ¿Ok? Nosotros también podríamos modificar, si nosotros quisiéramos que esto no fuera simplemente estático, ¿no? Nosotros podríamos hacer eso. Entonces, si nosotros pusiéramos aquí un 1, esto ya no lo necesitaríamos. Bien, vamos a ver. Sigue funcionando bien. Y aquí nos vamos a ponerle qué pasa a 100 años. Bueno, en ese caso, si nosotros aún con riesgo, simplemente necesitamos crecer y miren, nuestro dinero acaba bastante bien, ¿no? Con un riesgo en esta tasa. Y si se fijan, pues está bastante padre la gráfica. Y nosotros podemos hacer todo eso utilizando estos diccionarios. Nosotros le podemos poner más cosas, etcétera, y comparar. Aquí yo podría, por ejemplo, tener una línea que se llame ticks, donde yo tenga cuáles son los ticks que me interesan, ¿no? Entonces yo podría aquí mover como yo quisiera. Y entonces puedo utilizar programas como hay una cosa que se llama Yahoo Finance y tiene una API de Python donde tú puedes utilizando estos valorcitos, SPI, Tesla, Apple, se llaman ticks. Tú puedes entrar acá y por ejemplo buscar, ok, quiero el SPY. Y vas a poder, si es que carga, vas a poder descargar esta información y más información, ¿no? O sea, vas a poder descargar casi toda la información que hay acá desde tu consola, pero vas a poder descargar estos valores, que son los valores históricos con los cuales tú podrías hacer análisis. Entonces, simplemente lo podríamos automatizar y todo. Entonces, hay muchas cosas que podríamos hacer y la idea es esa. Si tú creas una aplicación donde esto es la información del usuario y esta base de datos la guardas en tu servidor y le permites mediante una API editarla y manipularla, ya sea agregar cosas acá, cambiar o que esto fuera de que tú lo estuvieras checando todo el tiempo de CETES directo y supieras cuál es la tasa, etcétera. Entonces vale mucho la pena y puedes hacer aplicaciones muy, muy padres. Pues bueno, eso fue una clase de APIs y programación orientada a objetos de Zero to Hero. Espero les haya gustado mucho.